Sí, yo creo que sí, sí, profe. Sí, arranque. Gracias, John. Bueno, escuchándote. Bueno, muy buenos días. Bueno, hoy les quise como mostrar parte de un trabajo. Quise titular la charla Ponderación de temperaturas en un conjunto de estrellas binarias de baja temperatura y baja masa. Digamos que un comentario muy rápido es que esto es una parte de un trabajo, de una publicación que tuve la oportunidad de trabajar con otros compañeros, digamos que son expertos en otras áreas. Yo colaboré, digamos, particularmente en lo que voy a comentarles el día de hoy. ¿Sí? Ese fue como mi parte de mi aporte, una parte adicional, pero pues así no la nombré. Para empezar, pues quisiera hacerles un comentario, y es que cuando uno estudia astronomía, un poco en la tónica del tema de los estudiantes, digamos, o uno como estudiante, uno cree que cuando se estudia astronomía todo está basado en ver el objeto, no sé, la foto de la luna, entonces de ahí saca información de si hay marcianos, si hay agua, si no hay agua. O sea, toda la descripción de los objetos celestes, exacto, se da en términos de lo que está viendo, digámoslo así, a ojo desnudo, ¿sí? Sin embargo, digamos que la astrofísica está basado, digamos, en un estudio mucho más meticuloso, en el cual se hace detección de las emisiones que puedan tener cualquier tipo de astros en diferentes longitudes de onda, ¿sí? Entonces hemos escuchado de que se detectan emisiones en rayos X, en ultravioleta, en infrarrojo, radio, y pues particularmente el que nosotros percibimos, que es el óptico, ¿sí? Entonces, todo el trabajo que se hace en astronomía en términos de detección de composición química, de composición, digamos, de descripción física, en términos del tamaño, particularmente el radio, asumiendo que son objetos esféricos, temperatura superficial, y en términos generales, pues la descripción global de estos objetos celestes, pues se da en términos de lo que puede arrojar el espectro en las diferentes longitudes de onda que se puedan llegar a estudiar, ¿sí? Hay diferentes telescopios, diferentes instrumentos de acuerdo a la longitud de onda que uno quiera estudiar. En particular, en el óptico se toman diferentes bandas, que son como intervalos de longitudes de onda, y mediante unos instrumentos llamados filtros se puede valga la redundancia, filtrar las emisiones en determinados rangos asociados a colores. En este caso tenemos el azul, el rojo, y el amarillo, no me acuerdo cómo se llama, violeta creo que es. Eso, digamos que se toma, ya hay, digamos, una definición de estos filtros de acuerdo al rango de longitudes de onda en que se estén estudiando, ¿sí? Esas magnitudes... ¿La cámara está enfocando ya eso? Está compartiendo la pantalla. O sea, en realidad está grabando la pantalla. Bueno. Por lo que hay mala resolución. Porque ahí sí no ve mucho, sí. Ay, uy, sí, qué pena. Pero si algo, la emisión de ultravioleta, ahí hay una curva continua. No se ve. Precisamente uno toma, para ver la magnitud que emite, o sea, el brillo que se está emitiendo en esa longitud de onda, se toma la integral de... Quizás sea mejor proyectar en la pared. ¿No crees? Sí. No, es que ya la lente del videoin está bastante... No, ya está. A este lado, ¿no? Claro. Tampoco debe la figura. No, es que ya la lente está bastante mal, por eso es un videoin. Bueno, acá hay diferentes colores y lo que se ve son unos apuntalamientos, ¿cierto? Acá tenemos ultravioleta, acá tenemos el azul, el violeta, acá tenemos el rojo y acá tenemos una curvatura asociada al infrarrojo, ¿sí? Esas magnitudes intrínsecas asociadas a esos filtros, en astronomía se suele sacar la diferencia entre esas emisiones, ¿sí? Y en astronomía es muy usual que esas diferencias entre esas emisiones, en este caso la diferencia entre azul y violeta, se le asocian características físicas de los astros, por ejemplo, temperatura, ¿sí? Entonces, esto es algo, digamos, muy normal que se hace en astronomía, ¿sí? Tomar las magnitudes en cada una de esas bandas, restarlas y asociarle características físicas. Entonces, acá tenemos pues un caso particular que es el del Sol, y bueno, dos astros más. Entonces, en este sentido, quisiera recalcar una idea. Sí, pena contigo, es que ahorita mencionaste algo de la integral, pero no. Lo que pasa es que no se ve. ¿Por qué no voltear tiene mucho cable, ¿no?
tienes esa curva que Sí, tienes en el o sea, X, uno, que tienes en el acá se Y. alcanza a ver una curvita, ¿cierto? Ok. Entonces, lo que se toma es un intervalo que es el que ya se conoce que está asociado al ancho de esta banda. Por eso se toma este delta lambda, ¿sí? Porque se toma un centro y se toma el ancho, entonces se toma acá esta integral. Y esta integral es la que se asocia a la intensidad de emisión en ese color, en esa banda. Integras esa función y aplicas la intensidad de Sí. emisión. Ok, ya. Se asume entre otras cosas continua, ¿no? Porque igual cuando eso se detecta no es del todo continuo, porque tiene un ruido allí observacional, instrumental, disculpen, pero esa es la forma, digamos, instrumental como se hace. Entonces, lo que les estaba contando acá es que usualmente esas diferencias de colores se usan con mucha frecuencia en astronomía, las diferencias entre diferentes bandas, y se llaman índices de color, ¿sí? Y a eso se le atribuyen características físicas de los astros. Entre otras cosas, esas características físicas da cuenta de evolución de las estrellas. Acá tenemos un gráfico que es muy conocido también en astronomía, que es el gráfico HR, Hertzsprung-Russell, donde precisamente pues, se da la forma como evolucionan las estrellas, ¿cierto? Entonces se detectan diferentes zonas donde se reconocen diferentes tipos de estrellas. Acá tenemos estrellas enanas, que son las estrellas, digamos, normales. Las estrellas en sus primeras etapas de nacimiento, con baja masa, se encuentran en esta zona. Aquí vemos a nuestro Sol, que es una etapa pues un poco más madura, y ya cuando las estrellas están en una etapa ya más viejas, se encuentran en esta zona de gigantes, y en algunos casos pasan a supergigantes, ¿sí? Aquí es importante tener en cuenta, y es que estamos viendo, digamos, muy bien separados dos tipos de estrellas. Unas son las enanas y otras son las gigantes, ¿cierto? En particular, durante el desarrollo de este trabajo, nosotros estudiamos sistemas binarios, ¿sí? Sistemas binarios se refieren a pares de estrellas que particularmente orbitan una con respecto a la otra. Lo usual es que la estrella más pequeña, ¿cierto?, orbite alrededor de la más grande, ¿cierto? El estudiar estos sistemas binarios pues tiene una serie de complicaciones, y es que por limitaciones de tipo instrumental, cuando yo quiero hacer la detección, por ejemplo, de qué emisión, por ejemplo, se está dando el índice de color de esta estrella, por resolución de los instrumentos, en este caso de los telescopios, pues no se alcanza a discriminar solamente el índice de color de este, sino que quedan mezclados siempre los dos. Entonces, si yo quiero hacer detección, por ejemplo, de ese color de estas dos estrellas, no lo puedo hacer. Se toma es el de todo el sistema, ¿sí? Pero es una limitación instrumental, ¿sí? Porque precisamente la resolución tendría que ser casi del orden de la 10.000ª parte de un segundo de árbol, ¿sí? O sea, tendría que ser resoluciones muy pequeñas. Sí, sí, no puede hacer así. Tal cual. Entonces, estudiar estos sistemas binarios precisamente se modela teniendo en cuenta este tipo de fenómenos, este tipo de limitaciones, disculpen. Y es que esas detecciones tienen que hacerse teniendo en cuenta que la emisión se toma, digamos, unificada, ¿sí? Las emisiones en los diferentes colores. Y sobre esto, pues existen muchos modelos en los cuales, pues inclusive se juega con qué tipos de estrellas aquí pueden estar involucradas. Por ejemplo, ahorita les nombraba estrellas enanas y estrellas gigantes, ¿cierto? Y dependiendo de qué tipos de estrellas lo conformen, pues esas emisiones van a variar en los diferentes colores que uno quiera hacer detecciones, ¿sí? Ah, bueno, hay otro factor importante aquí, y es las temperaturas de cada una de estas estrellas. Recordemos, acá en esta gráfica... ¿Hay muchos sistemas binarios? Digamos, ¿son escasos? Hay de todos los tipos, digamos, uno puede jugar con varios rangos, digamos, de temperaturas y de radios esperados, ¿sí? Los sistema binario que exista una estrella con otra... Aquí en esta zona tenemos un ejemplo, digamos, en términos de unos valores esperados de temperatura efectiva y luminosidad, ¿sí? Nosotros en este trabajo en particular tomamos estrellas de baja masa porque la fenomenología física varía si ya son de alta masa. ¿Cómo se habla de alta masa o baja masa? Con respecto a masas solares, ¿sí? Si son baja, si los astros involucrados son menores a una masa solar, se habla de bajas masas, ¿sí? Que es el trabajo en particular que estamos trabajando. Si hay muchos sistemas. Sí, claro, sí, claro. Digamos en términos
aquí haciéndole propaganda a la Big Data, precisamente, pues ya los telescopios ya no trabajan, digamos, ya el astrónomo no se sienta a mirar, por decir algo, el sistema binario y detectar ahí, no. Eso es un computador que va haciendo barridos. Y sistemas binarios, por decir algo, en este proyecto de Catalina Survey, que es un proyecto precisamente de colaboración, en el cual está involucrada la... Y no todos son ópticos. Exacto. El de Puerto Rico es con ondas de radio. Exacto. Y esa vaina, nunca fuiste allá. A ver, apenas algún día van a Puerto Rico y ir al observatorio de Arecibo. Eso es una cosa enorme, ¿no? Y entonces como dicen, una pasa pues así grandísima y recoge todas las ondas ahí. Y ellos tienen datos impresionantes y reconstruyen imágenes usándose en el todo. Eso es con antenas dirigidas, porque los sistemas. Ahora los que están haciendo recientemente son arreglos. Por ejemplo, en Chile están construyendo el más grande del mundo, que son unas antenas pequeñitas. De óptica adaptativa. Sí, entonces son arreglos así de kilómetros. Es impresionante. Pero es más o menos la misma idea de lo que ese, por ejemplo, Chile es muy potente. Hay gente de Estados Unidos, de Europa. Digamos que ahí hay dos cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les estoy diciendo es en términos de cómo se recogen datos. Digamos, se hacen barridos, ¿sí? Se hacen barridos. En longitudes, por decir algo, hay muchos ópticos, por decir algo, se me olvidan ahorita los nombres de los telescopios. Me acordaré. En óptico, y por ejemplo, hacen barridos donde detectan un conjunto, por ejemplo, de 47.000 sistemas binarios, ¿sí? Ya después la tarea es comenzar a hacer digamos, la caracterización de cada uno de esos 47.000, ver si efectivamente son sistemas binarios. Hay unos parámetros precisamente que a los computadores les da para discriminar qué es cada cosa, pues porque en el cielo hay de todo, ¿no? O sea, hay galaxias, hay estrellas simples, sistemas binarios, nebulosas, o sea, digamos que sobre eso los telescopios ya están parametrizados, ¿sí? Entre otras cosas, uno de los, digamos, de las particularidades de estos trabajos y un poco la dinámica en la astronomía es que las personas que postulan tiempo de observación, por ejemplo, para ciertas regiones, ¿sí? Que ahí es donde viene lo de las constelaciones. Uno lo que pide es quiero mirar en tal región de la constelación de tal, es como en el globo terráqueo, quiero mirar en tal país, en tal pedazo, es el Bogotá. Entonces uno mira en ese sector qué objetos hay. Y cuando uno pide ese tiempo de observación, a uno le dan, digamos, entre comillas, como exclusividad sobre esos datos. Creo que es como un año, no mentiras, 3 años, para uno hacer como toda la descripción física de eso. Entonces, parte del tema con estos datos es precisamente que son datos relativamente recientes, digamos, en términos de resolución, ¿sí? El ejemplo que su merced decía es que el proyecto ALMA, eso de óptica adaptativa, es que son varios telescopios y computacionalmente integran todas las imágenes como si fuera una, y con eso hacen una mayor resolución, ¿sí? Bueno, me estoy saliendo. Pero ya va que eso no tiene nada que ver, digamos, seguramente, pero es que me da también curiosidad. Pero solamente existen sistemas binarios, no hay terciarios, no hay una bola estrellita de ahí dando vueltas. ¿Qué raro? No, porque no, y si los existieran, todo eso tiende, digamos, en el problema de los dos cuerpos, se da pues el tema de la orbitación, ¿no? Eso precisamente consiste el problema de los dos cuerpos. Pero en muchos casos en problemas de n cuerpos, todos convergen en el de mayor masa. Entonces se comienzan a reunir y a generar un solo cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, les comentaba el problema de los sistemas binarios. Parte del trabajo que nosotros tuvimos con respecto a estos sistemas binarios y la posibilidad de estudiarlos con el conjunto de datos que se obtuvieron fue hacer una caracterización a partir de modelos teóricos. Entonces, lo que se hicieron fue construir un conjunto de sistemas binarios, ¿cierto? Que llamamos sintéticos, en el sentido de que se siguió una rutina de un señor llamado Pariat, donde precisamente simulaba las condiciones de objetos binarios, dependiendo del tipo de estrellas que estuvieran involucradas, ya fueran gigantes o enanas, y de la temperatura que tuvieran cada uno de ellos, ¿sí? Y a partir de eso, pues nosotros, ya eso, pues él tenía su simulación, él trabajaba, creo que eran algoritmos genéticos asexuados, para hacer ese modelo. Nosotros lo que hacíamos, o un compañero lo que hacía era ingresar los datos
para cada uno de los objetos, el primario y el secundario. Aquí hago una aclaración: primario se refiere al objeto más grande sobre el que se orbita, que usualmente no siempre, es el más grande y de mayor masa, el de mayor temperatura, y el secundario pues el de menor temperatura. Entonces se ingresaba para el objeto primario temperatura y tipo ya sabemos si puede ser enano o gigante, y en el secundario temperatura y tipo enano o gigante. ¿Cómo mide la temperatura? Por eso te decía, en este ejemplo, ese es un ejemplo, con los índices de color. ¿Sí? Con el color. Ajá. En el caso de estrellas, porque en galaxias es otra forma. ¿Sí? Y con esos índices de color también se miden otras cosas, por si algo el tamaño, el radio, la masa. ¿Sí? Son métodos indirectos. Entonces, un paréntesis chiquito, y es que en este trabajo nos interesaba solamente tomar sistemas binarios enana más enana, precisamente por el tema de las bajas masas. ¿Sí? Porque las gigantes pues tienen masas que en algunos casos puede superar una masa solar. Entonces, en este sentido se generó un conjunto de datos en los cuales teníamos 990 sistemas binarios sintéticos, en los cuales tanto para los objetos primarios pues hicimos combinaciones gigante más gigante, enana más enana, y las dos combinaciones tomando diferentes rangos de temperatura tanto para la primaria como para la secundaria. ¿Sí? Se generan 990 casos y eso se hizo tomando, se ingresaron estos datos para calcular 10 colores. ¿Sí? Entonces los colores fueron J menos H, H menos K, U menos G, G menos L, menos I menos Z, Z menos J, A menos K, Z menos J y R menos J. ¿Sí? Que precisamente pues son las combinaciones de las magnitudes en cada uno de los colores que les nombraba ahorita. Creo que el Z no lo tengo, pero ahí en la diapositiva anterior, pero se refería precisamente a esa diferencia entre esas bandas, entre esa señal que se emitía y las diferencias entre cada uno de ellos, acá pues estos 10 índices de color. ¿Sí? Entonces aquí pues ya en esta caracterización, cuando llegamos en la construcción de estos colores sintéticos, veíamos un primer problema. Y es que, como ustedes pueden observar, los 4 tipos que se encuentran aquí en estudio se encuentran muy mezclados entre sí. ¿Sí? O sea, en diferentes colores se puede ver que no hay una clara diferenciación. ¿Sí? Hay algunos colores como U menos G, donde sí hay ciertos sectores donde se diferencian, pero hay otros como R menos J, donde es muy difícil discriminar la tipología. No entiendo la discriminación que pones. ¿A qué me refiero por discriminación? Sí, que dices que en un caso sí y en el otro caso no. No, lo que quiero decir es que, bueno, aquí es que no se ven las leyendas, pero aquí en los diferentes colores lo que estoy denotando es cómo, alternando los diferentes tipos de sistemas binarios y temperaturas, se comenzaron a generar estos tracks, ¿sí? Entonces, acá por lo menos tú sí puedes diferenciar uno de tipo gigante con uno de enana más enana. Ok, ¿sí? ya, o sea. Pero en esta zona, porque igual aquí había un pedacito donde se mezclaba, digamos, a ver algunas. ¿Sí? Y en otros casos, en otros colores sí se mezclaban, digamos, era muy difícil discriminarlos. Acá, digamos que a ojo, uno sí veía la discriminación, pero en otros colores era bastante difícil, ¿sí? Entonces, una vez obtuvimos estos datos teóricos, sintéticos de referencia, procedimos a compararlos con los datos observacionales. Nuevamente me disculpo, no se ve muy bien, pero los observacionales son de color azul y los sintéticos, o sea, los teóricos que les acabo de nombrar, son de color rojo. Entonces, aquí ya venía otro problema, y es que, como se pueden dar cuenta, para algunos colores los datos sintéticos obtenidos pues no pareciera que guardaran mucha relación con los datos observacionales, que éramos los que queríamos estudiar. Aquí sí se esperaba esa... Por decir algo, acá estos datos se ven supremamente dispersos. Los azules son observacionales, o sea, detecciones, ¿cierto? Entonces, y los teóricos pues se ven muy agrupados, muy aglomerados. En este caso uno sí esperaría que existiera la superposición, en este caso. Claro, aunque bueno, ahí me voy a adelantar un poco, y es que precisamente por limitaciones instrumentales sí se espera este tipo de dispersiones, porque precisamente siempre cuando se hace una detección se manejan pues rangos de márgenes de error en esas detecciones, precisamente por las limitaciones en las observaciones. Entonces,
Como se pueden dar cuenta, digamos, aquí hay varias tareas por hacer. Una es cómo determinar que un subconjunto de los datos observacionales, o sea, yo asumo que algunos datos observacionales, o sea, esto me lo dice pues la gráfica, ¿cierto? Hay algunos que se ven muy dispares a los rojos, ¿cierto? Entonces, una primera tarea es cómo determinar que ese conjunto de los datos observacionales guarda relaciones con los datos sintéticos construidos. O sea, ¿cuáles de esos datos observacionales yo puedo llegar a comparar con los datos teóricos que tengo? ¿Sí? ¿Cómo llegar primero a ver cuáles sí guardan relación? Disculpa que me perdí ahora. Sí. ¿Los datos sintéticos? ¿Hacen datos sintéticos con Sí. algún software? Alguna... Sí. Ese era lo de la rutina del artículo sugerido por variado. ¿Sí? Sí, eso es un modelo súper complejo. Nosotros ahí lo que hicimos fue ingresar datos nomás. Digamos que esa parte los físicos también trabajan mucho con datos sintéticos. Sí, la idea, digamos, de esos datos sintéticos es eso, ¿no? Como llegar a acercarse precisamente a ver qué modelo físico teórico se acerca pues precisamente a lo que dan las observaciones. Esa es como la tarea. El siguiente problema es, se pueden discriminar los diferentes tipos de pares binarios presentes, digamos, en el estudio. O sea, yo puedo llegar a sectorizar donde hay 5-5, o sea, enana más enana, 3-3, gigante más gigante o algunas de sus combinaciones. O sea, eso es posible para pues, mirar cuál puede corresponder a los datos de la observación. O sea, de esos datos observacionales yo podría llegar a decir, esta observación corresponde a una enana más enana. ¿Sí? Esa fue como la tarea. Y la última, se puede ponderar una temperatura para los datos observacionales en estudio. Pues como se dieron cuenta, en los datos sintéticos yo tengo, digamos, dos datos para cada una de las estrellas del sistema binario, temperatura y tipo. ¿Sí? Entonces, ¿será que a esos datos observacionales yo podría atribuirles esas mismas características, o sea, temperatura y tipo? Entonces, ese pues digamos que fue el problema que a mí me pusieron en aquella ocasión. Y entonces, digamos, en términos de la solución, yo sugerí lo siguiente. En primer lugar, pues, dándole un poco como el tinte como divulgativo, que es que habíamos hablado con el profe Marley, pues aquí les explico un poco lo del K-means. Yo creo que ustedes lo conocen, ¿no? Pero ahí les cuento el cuento. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo, donde yo tengo un conjunto de datos que son estos datos azules, ¿cierto? Y lo que quiero es agruparlo de tal manera que queden separados en dos grupos. En este caso quiero que cada sean dos grupos, ¿sí? Entonces el K-means lo que hace en primer lugar es hacer la asignación de unos centroides, ¿cierto? Que me van a determinar cómo se están agrupando los datos. Entonces aquí las estrellitas rojas pues son esos centroides. Lo que hace el método de K-means es medir la distancia de cada uno de los puntos azules a los puntos rojos, ¿cierto? Y dependiendo de dónde estén más cerca los puntos azules, pues se les asigna ese grupo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, como se pueden dar cuenta, los dos grupos pues quedarían separados de esta manera, ¿cierto? Porque precisamente estos tres objetos quedaron cerca a un mismo clúster y bueno, y este pues estaba sobrepuesto. En esa misma iteración, lo que se hace es el valor medio de los valores de las coordenadas, o sea, los valores en X, los valores en Y, y se saca un nuevo centroide, ¿cierto? Y vuelve y se repite el proceso, o sea, se mide la distancia de cada uno de los puntos a los centroides de referencia y vuelve y se establece un nuevo centroide que precisamente pues va refinando cómo se están separando los datos, ¿cierto? El proceso, digamos, es iterativo de aquí para adelante. Si ustedes se dan cuenta de aquí para adelante, pues ya lo que variaría no sería mucho, pero pues les anticipo, dentro del trabajo que yo hice, yo sí corrí aproximadamente, si no me falla la memoria, 1000 iteraciones, aunque pues siempre la convergencia se daba muchísimo antes, como en el orden de 30 iteraciones, 20 y algo. Sí, era rápido. Eso pues da cuenta que... ¿Cómo decides cuándo? Precisamente, si tú te das cuenta, no varía, no va a cambiar más. Exacto. Cuando O sea, si tú te das cuenta, de iteración a iteración, exacto. Exacto. O el cambio es muy pequeño, porque obviamente ahí en esos dos puntos te sabes que tú haces una iteración siguiente y el centroide te da exactamente el mismo. Pero cuando tienes una gran cantidad de datos y datos que se confunden un poco en una iteración, pueden estar cambiando de clase, ¿no? Aquí para allá, allá para acá. Entonces hay cambios pequeños en los centroides, pero
pero uno puede legislar sobre eso, ¿no? O sobre el número de iteraciones que tú tienes. Sí, Pero digamos, lo corres en tu computador. sí, señor. Aquí, Necesita Aunque mucho. generalmente, No, perdón, enfoque- generalmente lo que uno quiere minimizar es la distancia que hay entre los elementos del clúster y maximizar, digamos, la distancia que hay entre de clúster a clúster. Es Ujú. como el espíritu general del camino, sí. pero al final el centro es eso. Aquí hay una cosa que me parece importante, digamos, aclarar, y es que en este proceso que les acabo de explicar, los centroides se determinaron de forma aleatoria, o sea, comenzaron estando por este lado, ¿cierto? Pero pues parte de lo que uno puede determinar es dónde queden los centroides cuando se comienza a hacer la iteración, ¿sí? Es que el algoritmo tiene esa debilidad Sí, de aleatorizar los centroides iniciales. Entonces puede ser que los centroides iniciales estén cerca unos de otros y de pronto uno quiere clasificar o estimar los grupos y realmente un grupo termina absorbiendo al otro y queda un clúster vacío. Ah, se pierde un. Sí. sí, y eso sucede. Un agüero negro. Es un clúster absorbe el otro y queda uno vacío. Ave María. Sí. Hay que trabajar un poco también con ver métodos de inicialización. Hay métodos en la literatura que ayudan a separar eso mejor. El centroide. Para que no suceda eso Para que que tú no suceda eso, sí. El SBN, SBN, sí. Bueno, yo tuve ese problema, pero ahorita ya les cuento por qué. Bueno, ya les cuento. Entonces, listo. Entonces, ya entendemos qué es lo del camino, ¿cierto? Pero entonces, en este trabajo, perdón, me devuelvo acá, se presentaba un problema, y es que si yo quiero hacer una caracterización de todos estos colores, el primer problema sería, bueno, ¿cuántos grupos lo divido? Digamos que para efectos del ejemplo que les mostré, yo dije 2, ¿cierto? Pero aquí, ¿cuántos serían? 3, 4, 5, 6. Y el otro problema, pues, era, pues, un problema de dimensión, porque lo que estoy haciendo es, estoy trabajando en R10, porque son, pues, los 10 colores en estudio, ¿cierto? Entonces, cuando yo estaba haciendo eso, recibí una sugerencia que agradecí mucho al profe Julián, y fue la aplicación del índice de Hartigan. Entonces, el índice de Hartigan es precisamente un indicador de optimización del número de clúster, ¿sí? Entonces, con ese índice de Hartigan, yo estaba mirando desde el punto de vista estadístico de los datos, cuál sería el número más propio para medir el número de clúster apropiado para mi conjunto de datos. Entonces, pues, este índice de Hartigan sale de esta fórmula. Aquí tenemos el valor de SSW y SSB. Aquí tenemos la coordenada de cada uno de los puntos que hacen parte de cada uno de estos clústeres, del centroide de cada uno de estos clústeres. Esta variable SSW, la sumatoria entre los cuadrados, lo que hace es medir la separación entre los clústeres, y el SSB lo que hace es medir la cohesión de los datos en el clúster. Entonces aquí, pues, básicamente lo que se está es como midiendo esos dos elementos. Usualmente el índice de Hartigan se toman los valores, el valor máximo de H, teniendo en cuenta que H no excede el valor de 10, ¿sí? Después de hacer una rutina que, pues, me ayudó el profe Julián, se hizo 50 veces este ejercicio y se determinó que el valor medio del número de clúster era 16, ¿sí? Aquí hay una cosa importante a tener en cuenta, y es que cuando se corrió el índice de Hartigan se tomaron los dos datos unidos. ¿Cómo así los dos datos unidos? Los datos sintéticos y los datos observacionales, porque yo quería ver cómo se comportaban los dos conjuntos de datos unidos, en términos de que si en algún momento los iba a comparar, pues tendría que aglomerarlos en grupos de características similares. Sobre esa rutina que te recomendó Julián y toda la cosa, tuviste 16. 16 y clústeres. estabas en R10. Ajá. O sea que estabas haciendo más o menos, metiste 15 planos o 16 planos para separarte en el espacio. No, la No. separación es, de los grupos es a nivel de bueno, tienes una matriz, ¿cierto? Tienes las columnas, se llaman los 10 colores que tienen, y las filas se llaman el número de estrellas, De objetos, sí, objetos. de observaciones. La información de los grupos es los objetos, ¿no? Uno considera todos los atributos. ¿Qué distancia usabas? Para ver quiénes Euclidiano. son similares con esas características. Euclidiano.
Sí. ¿Y cuántos tenía? ¿Cuántos? Y no la... ¿Cuántos? Datos observacionales, Sí. se me olvidó nombrar, 534. Se comportan mejor, ¿no? Es que depende de los datos. Un ejercicio que hicimos con un estudiante, el Citiblock, es la distancia, digamos, la de Manhattan, digamos, que era mucho mejor que el calculo. Pero es que eso depende de la primera. Sí. Entonces por los catecos, no por la diagonal, Sí, no por la hipotenusa. Exacto, sí, pero Sí, eso pasa mucho, ¿no? pero eso depende mucho de los datos. ¿Sí? Sí, es que digamos que un poco devolviéndonos, me disculpa, devolviéndonos un poquito acá, este diagrama HR, es que me estaban preguntando de qué métrica utilicé, entonces yo les decía que la euclidiana, ¿sí? Digamos que un poco en el contexto de la astronomía, primero que todos estos datos hay que tener en cuenta que son continuos, ¿sí? Entonces, por decir alguna CityBlock, por colocar un caso, no... ¿Continuos? ¿Son continuos? Sí, o sea, son reales, no son discretos, ¿sí? Lo otro es que si se dan cuenta, digamos, dentro de la usanza de la astronomía... Puede ser un número 1.2, Son 4, 5, no son enteros, enteros, es lo que son quiere numéricos, decir. son datos No son numéricos, enteros. no son Ajá. categóricos. Entonces no continuos. Una variable No, pero una variable continua. Sí, ¿Sí? sí. Se asume. Sí, se dice variable continua. O son Escribí mal. funcionales, como tú dices. No. No, sí, es una variable numérica, una variable no discreta, sino continua. Bueno, entonces lo otro que yo les iba a decir es Estoy que pensando cómo decirlo. Sí, vale. en la Sí, astronomía lo la usanza de pusieron. estos diagramas se suelen agrupar precisamente, esto no es un trabajo mío, esto lo tomé de un libro, pero lo que quiero decir es que los datos, los tipos de estrellas se agrupan precisamente en grupos siguiendo esos parámetros de menor distancia euclídea, ¿sí? Entonces, un poco siguiendo esa usanza de cómo se analizan esos colores donde precisamente se involucran variables como las que yo estoy usando, que es índices de color, pues lo más apropiado era utilizar también distancia euclídea, o sea, desde la usanza en la astronomía para ese tipo de objetos. Pero digamos como un ejercicio que podría ser interesante, de verdad, o sea, probar otra distancia Citiblock. Sí, a ver qué. Eso le iba a preguntar si no han hecho ese tipo de comparaciones. Como el otro, pero... Sí, bueno, yo debo admitir que sí lo he pensado y ya les digo por qué. Porque, bueno, ahí les voy a contar un problema que tuve, pero ya les cuento la historia. Iba a decir... No. Ok, entonces, Preguntas al final. bueno, dentro de los resultados que se obtuvieron, entonces tenemos aquí las columnas de cada uno de esos 16 grupos, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue ver cuántos datos sintéticos habían y cuántos datos observacionales habían en cada uno de los clústeres, ¿sí? Eso, digamos que un poco en el espíritu de mi primera tarea, que era ver qué datos observacionales yo podía comparar con lo teórico, pues los datos observacionales que yo podía estudiar o comparar con los datos sintéticos, pues eran los que compartían clúster con datos sintéticos, o sea, los clúster 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 15. ¿Sí? En los otros clústeres, pues solamente habían datos, por ejemplo, en estos hay solo datos observacionales, entonces se asumiría que no tienen características análogas a los datos sintéticos con los cuales estábamos partiendo, ¿cierto? Y acá, pues, de forma similar, pues en este clúster solamente hay datos sintéticos, no tendría datos observacionales con los cuales comparar, ¿sí? Entonces, parte, digamos, del estudio aquí se concentró precisamente en esos clústeres de color amarillo, ¿sí? Pero pues se presentó un problema, y es que los datos sintéticos que estaban incluidos en esos clústeres, en algunos clústeres estaban muy mezclados los tipos 3.3, 5.3, 3.5, 5.3 y 5.5, ¿sí? Digamos que los únicos que entre comillas salieron limpios, pues fueron los clústeres 1 y 11, en términos de que discriminaban claramente objetos tipo enana más enana, solamente 2 de los 16. Perdón, ¿eso ¿sí? se mantenía en las diferentes iteraciones? Porque es que el gran problema es que no tienes que hacer una iteración y tiene 153, y en la siguiente tiene un clúster de 151, y en la siguiente una de 154. Entonces, uno empieza a sospechar que ahí hay un clúster importante, pero una tarea bien difícil es decir ¿cuál es? 153, Sí, pues es de una iteración específica, porque otra te da 151. pues digamos que un poco en las discusiones que nosotros tuvimos, digamos que en estos ejercicios aplicados, digamos una de las cosas que puede molestar, por ejemplo, un referee, y lo hizo,
fue precisamente como en una especie de recreación digamos, de esta ponderación, ¿sí? Entonces, parte, digamos, digamos en la intención de darle cierta uniformidad al procedimiento, siempre se buscaba que en las iteraciones la convergencia fuera cero. ¿Sí? O sea, yo no miraba el camino, digamos, qué pasaba de iteración a iteración, sino que yo miraba ya directamente, era cuando había convergencia cero, precisamente en los centroides, pues ya, ese era el resultado a tener en cuenta. De tal manera que si un referí lo reproducía. Eso es de una corrida, digamos, completa a las 1000 iteraciones. Sí. Pero tú vuelves lo que decía. Si vuelves a hacer otra vez. ok. Inicializas los centros, ¡prum! Entonces ahora te quedan, al final, después de las 1000 iteraciones, te quedan 152. Pues digamos, yo, eso es un problema técnico sí. en Camins que es un poco hardcore, ¿no? Porque uno cree tener claro cuál es el clúster y, sobre todo, por ejemplo, los 25 que obtienes en el 3+3, en la siguiente iteración te quedan unos 24 que se confunden con los 28 ya. del 3+2. ¿Sí? Entonces, Okay. Sí. ese es un lío súper, que a mí me parece de lo más complicado del Camins. Varias simulaciones, 10 simulaciones, 20 simulaciones y tomas. pues realmente Sí. los problemas, O tener algún criterio para decir cuál es la mejor o hacer alguna especie de... No la mejor, de combinación. Eso es complicado. Un promedio. Eso, estoy Pues, pensando yo. No, es que ese es el problema. El problema es que tú estás metiendo objetos en unos paquetes. ¿Sí? Vamos a suponer que vamos a hacer 3 clusters. Entonces, y tienes 100 individuos. Entonces, tienes 50, 20, 30. ¿Sí? Entonces, y tú lo corres y te da 50, 20 y 30. Luego vuelves a recorrer, entonces te quedarían, vamos a suponer 50 y te quedan 28 y 32. Sí. Bueno, 28 y 22. ¿Sí? Uno supondría más o menos que esos 28 son 28 de los 30, pero hay gente que no, hay gente que se mete, Se te cambia. se te cambia de uno al otro. Se te mueve de Entonces, cluster. un problema en el Camins es justamente decir, listo, yo lo voy a hacer una y otra vez, y uno debería decir, Híjole. ojalá etiquetarlos de alguna manera que siempre, después de muchas corridas, tú dijeras, mire, el man aquí está. Este está siempre en este Siempre número. está en ese cluster. Esa Sí. es una tarea que nosotros hicimos con una profesora, Claro. tratando de detectar que el individuo siempre iba a quedar en ese. Hay gente que se te queda, más o menos como si tú lograras identificarlos todos en cada iteración y decir, ok, voy a hacer intersección. Los que siempre han estado allí, esos son los que definitivamente El van a número cluster. de Pero hay clústeres gente- varía. El Lo que número pasa de es que No. me parece el número Varía. de clústeres objetos de en los entrada- clústeres. De entrada es un parámetro del algoritmo. Ok, entonces, porque ahí sí uno podría decir, bueno, si el tipo, este tipo, que está, Siempre yo en el hago mismo 10 clúster. simulaciones, y en 6 simulaciones, él está en el clúster 1, entonces yo voy a tomar. Lo dejo es ahí, que, claro. bueno, hay Además, es que otra cosa, el algoritmo funciona tan complejo porque como tú inicializas los centroides, el centroide puede estar en cualquier lado, entonces el clúster 1 de aquí no es el mismo clúster 1 de acá, porque digamos, tú miras el resultado, entonces te quedaría 50, 20, 30, luego te quedan 28, 50, 22. Se mezcla todo. Se mezcla todo. Entonces, digamos que sí hay como, pues es un poco como la reflexión, no estoy diciendo que eso esté mal, eso es mi pregunta era, finalmente lo que uno dice es lo que tú dices, yo más o menos estoy viendo que hay un comportamiento similar, o sea, no hay mucha variación, siempre en los 3 clusters la cosa se divide más o menos porcentualmente de esa forma, entonces uno dice, ok, voy a coger una y esa es sobre la que hablo, pero quiero decir que hay que tener un poco de cuidado porque realmente hay movimientos, ¿no? Y entonces detectar quiénes eran los que originalmente estaban, bueno, que durante todas las simulaciones que tú hiciste siempre quedaron en ese clúster que se llama así, porque digamos, si yo digo 50, 20, 30, está perfecto, pero cuando tienes 25, 25, 25, tú no sabes si este es el 1, si este es el 2, si este es el... ahí hay una cosa, ya te entendí la pregunta, sí, ya. Que Camins tiene ese Es efecto. correr varias veces el camino, es que te va a entender las iteraciones. Yo lo hice, Sí, sí, exactamente, sí. pero Uno podría controlar un poco eso con logística, con método de inicialización. O fijándolo, sí, correrlo varias veces. Un poco porque- eso, ¿sí? O fijándolo y corriendo. Porque por lo general cuando uno usa los K-means, uno no conoce a qué grupo pertenece cada individuo. No supervisado. Sí, por lo que es un método no supervisado. Cuando uno los conoce, pues entonces uno puede usar unas tasas de De clasificación. clasificación, ¿Qué tantos y uno fueron hace sumando? Monte Carlo y fija una media o una media. Y uno dice, mire, este en promedio me dio esa tasa correcta, ¿no? Ujú.
Pero aquí el problema es eso. Entonces, todo el mundo puede hacer un método de inicialización para poder controlar un poco esa parte, ¿sí? Porque eso va a variar, obviamente. Unos métodos iterativos, la cagada de los métodos iterativos es los valores iniciales, ¿sí? Entonces, hay que mirar en la literatura qué sugerencias hay para tratar de poder... De controlar eso. Pues, pero miren, en la experiencia, lo que no había entendido la pregunta, en la experiencia yo sí hice ese ejercicio de correr varias veces el camino. Y los problemas se presentaban eran los valores frontera. Me explico. Por ejemplo, en R2, yo por decir acá tengo dos grupos, ¿cierto? Entonces hay veces por decir algo, este punto quedaba o en este clúster o quedaba en este clúster. O sea, eran los valores frontera siempre los del problema. Un poco lo que yo leí es que también, y eso me tranquilizó un poco los resultados, muchas veces el otro problema de los camins es que no discrimina por ser la densidad de los puntos, o sea, cómo están distribuidos, ¿sí? Porque por ser mismo tener aquí datos muy dispersos y aquí datos muy unidos, ¿sí? Digamos que cuando se hicieron los datos sintéticos, los valores se tomando rangos de valores de temperatura constantes, entonces eso da una distribución uniforme, ¿sí? Entonces, eso creo que fue lo que ayudó en que cuando se hicieron las diferentes corridas de los clústeres, el problema se refugiara fuera en los valores frontera de cada uno de los clústeres, ¿sí? Eso, digamos que en términos de la caracterización no varió mucho, y ya les voy a mostrar por qué más adelante. Se podría usar, en vez de K-mismo, un K, usa la media, una K mediana, por ejemplo. ¿Sí? Porque sí, la mediana es más robusta a en eso. Extremos. Sí, la variación que va desde los centroides es muy pequeña. Sí. La media es muy sensible a esos datos atípicos. Le mete un dato nuevo y la media se le cambia el sitio de la media. Digamos aquí, o sea, a diferencia de lo que tú estás diciendo, quizás no lo estoy diciendo bien, pero de lo que tú estás diciendo, Mauricio, en el hecho de que aquí metas los observacionales y los sintéticos no ayuda en esa decisión, porque, a ver, lo que yo quiero de alguna manera es ver si lo que yo estoy agrupando tiene sentido con los datos sintéticos. Entonces ya los datos sintéticos yo los tengo. O sea, lo que quiero decir es que no es solamente el problema de agrupación así, por ejemplo, si yo tomara los datos observacionales y yo quisiera agruparlos, entiendo que esa variación de clúster puede ser más significativa, pero yo creo que si tú metes los sintéticos, es el más estable. Claro, porque y tu interpretación puede venir dada más en términos de, bueno, hasta qué punto esa agrupación que yo estoy encontrando, que es una de tantas, realmente me está acercando a los datos sintéticos. Esos sintéticos ya tienen una clasificación. Sí, o sea, pero es que no traje una gráfica en 2D. Los sintéticos ya tienen. Sí, ya están caracterizados. Sí, ya está caracterizado. Pero se están caracterizando en tracks, o sea, en caminos. O sea, estos de acá. Computacionalmente ya están localizados, digamos. Sí, exacto. Pues saben dónde están. Exacto. Entonces, claro, uno puede usar eso, ¿no? Sí, claro. Pero sí, y eso efectivamente ya les muestro dónde lo... Les muestro. No, esa es la idea, ¿no? De todas formas, me parece muy interesante todo, de verdad. No, pero siempre es muy frustrante que uno tenga preparado algo y al final no tenemos prisa, sigue, tranquilo. No, por el contrario. Estoy tomando nota y estoy grabando todo porque se va a hacer un trabajo más adelante con unas variaciones, entonces, ¿no? Hablen. Bueno, entonces, les estaba comentando que en estos clústeres que digamos, el que tomé de referencia para el trabajo, se presentó un problema y era que precisamente objetos gigantes, enanas gigantes y sus combinaciones quedaban agrupados en algunos clústeres. Pues, como yo les decía hace un rato, un problema para mí era precisamente discriminar esas muestras, ¿sí? Pero conté, entre comillas, con un golpe de suerte, ¿sí? El golpe de suerte fue el siguiente, y es que, por ejemplo, cuando yo grafico, cuando yo tomé precisamente las características en esos 10 colores, algunos de esos colores
mostraban ligeras diferencias, ¿sí? Porque precisamente cuando yo tomo los clústeres es porque en esas 10 variables se supone que los valores son muy similares y por eso las distancias pues son mínimas, ¿cierto? Pero algunos colores, como fue el I-Z, U-G y N-J, pues sí se presentaban diferencias ligeras, pero se presentaban, ¿sí? Pero esa diferencia es el B-J. Sí, esos índices de color. ¿Es un número? Sí, Y eso está en la información. Sí, claro. Sí, claro, porque para el Camin son valores, sí, numéricos. Entonces, ¿cuál fue el golpe de suerte? El golpe de suerte fue que en particular los tipos gigante más gigante y enana más enana, que por ejemplo en el clúster 3, 15, se separaban de forma orgánica, o sea, los datos por sí solos en ese grupo, a pesar de que tenían características similares en los otros colores, en estos tres colores en particular sí se separaban, ¿sí? Entonces, tenían características en los demás colores que daban cuenta pues, de que hicieran parte del mismo clúster, pero la clasificación orgánica, o sea, la propia de los datos, daba cuenta de la clasificación de gigante, gigante, enana, enana, pues daba cuenta de una separación entre ellos. Entonces, ya teníamos en un momento dado un marco de comparación, de que si datos observacionales compartían este clúster, yo tendría que buscar los datos más cercanos a estos, por ejemplo, a estos verdes, y entender que ellos serían de tipo enana más enana, o los que estuvieran más cercanos a estos, pues que serían gigante más gigante, ¿sí? Las combinaciones enana, gigante y gigante, enana, esos sí estaban muy mezclados, ¿sí? Entonces, esos por eso no los dibujé, porque esos sí que... Discutamos acá un poquito. El tema es que haciendo esa gráfica de esas tres variables, sí. Ahora se me ocurre, y no se podría hacer como una especie de camins con esta información, con esas variables. Es decir, así tú estás poniendo ahí, estamos en otro, es que se me ocurre que pudiera ser como que esto pudiera jugar el papel del PSA. En el sentido de que no estoy tomando todas las variables, sino que estoy tomando una combinación que es el J menos A, el H menos A, lo que sea, y hago una comparación, una especie de camins con esas tres variables, porque ahí vas a encontrar, o quieres encontrar ahí algunos clústeres también ahí en eso, o solo es para... Pues lo que pasa es que ya, digamos, parte de la tarea que yo necesitaba ya la logré, y era encontrar, digamos, sectores, ¿cierto? En R10, donde yo pudiera caracterizar objetos 5 más 5 y 3 más 3, y aquí ya están separados, ¿sí? O sea, eso era lo que, digamos, la tarea gruesa era hacer esa caracterización, y pues... ¿Por eso, pero ahí están todos los datos? No, solamente los del clúster 15, ¿sí? Tipo enana, enana y gigante más gigante, ¿sí? Ahí estoy solamente... En el clúster 15 hay otro subclúster. Claro, están los enana más gigante, gigante más enana y los observacionales. Está totalmente diferenciado. Él no pudo diferenciar enana, gigante, esta combinación no lo pudo diferenciar. Lo que pudo diferenciar son las que tienen enana, enana, que por cierto me da risa ese nombre. Enana, enana y gigante, nada más. Dentro del clúster, esto es lo que yo entiendo, dentro del clúster, él vio las enana, enana y las gigante, gigante. Y las otros tipos están por ahí mezcladas. Están mezcladas entre ellas dos. Claro. ¿Sí? Que bueno, eso no lo coloqué en ese artículo y no lo nombré, pero bueno, lo nombro. Las gigante enana y enana gigante, digamos, en términos de la física, sí son, a la final sí son iguales. Entonces, sí, el que se mezclen no es un problema. ¿Sí? O sea, se espera desde el punto de vista físico. ¿Sí? Pero, bueno, digamos que lo que les decía. No, pero para terminar un poco mi comentario, es que como esa gráfica te está discriminando al interior de un clúster. Entonces, la idea que, no sé si tenga sentido, es que si tú cogieras los datos iniciales de todos y hicieras un gráfico de LZ, GD, capaz que ahí todos los clústeres ahí metidos, todos los datos pudieran verse ya un poco más gordito, un poco más flaquito, no sé. Pero la discriminación mira, o sea, a ojímetro, ¿no? O sea, esto no lo hice, pero si yo hiciera un nuevo clúster, muy posiblemente las agrupaciones serían 4, ¿sí? Si te das cuenta, este sería un grupo, este sería otro y este sería otro. Y yo lo que discriminaría ahí serían rangos de temperatura, pues para cada uno de esos tipos, que son las variables pues, que no están ahí graficadas. O sea, por eso digo, el golpe, entre comillas, de suerte fue que la clasificación orgánica ya me solucionó el problema.
Bueno, ¿Sí? es que hay otro problema, es que cuando usted hace camins y dice, bueno, yo quiero 5 camins, 5 grupos, la tarea es describir esos grupos. Sí. ¿Quiénes están en el grupo 1? ¿Qué característica o qué caracterizan los del grupo 2? ¿Qué caracterizan el grupo 3? Digamos que esa es otra información que es bien importante cuando trabaja con camins. Digamos, de los clúster 15, digamos ahí, ¿qué particularidad importante pueda tener? O sea, no sé si ese trabajo se... Sí, fue hacer la caracterización de las temperaturas, precisamente. ¿Sí? O sea, cuando se construyeron los datos sintéticos, ¿cierto? Las variables de entrada eran los tipos y temperaturas de cada una de las estrellas que los componían. Entonces, cuando, digamos que en el trabajo que se hizo fue precisamente una descripción de los rangos de temperatura que se encontraban allí involucrados. O sea, ¿qué temperatura debe tener para estar involucrado en ese clúster? Un minuto. Clúster 15, clúster 7, ¿cierto? Digamos que aquí en la anterior era 5-5, las que favorecían en presencia. Aquí eran las 3-3, aquí las 5-5 en el clúster 13, acá en el clúster 12, digamos, las de tipo azulito estaban muy concentradas acá, pero también se hizo la caracterización. En términos de lo que tú dices de qué estaba pasando con los objetos que estaban incluidos en cada uno de esos clústeres, pues ahí viene un poco más el aspecto físico, y es que, por ejemplo, los objetos que estaban en el clúster 12, por colocarte un caso, la temperatura de la estrella primaria se comparó con la temperatura de la secundaria. Entonces ahí es donde viene la caracterización, o sea, se veía que la primaria conservaba un rango de valores medio, ¿cierto? Y mientras que el de la secundaria sí se movía en un rango pues un poco amplio, y pues ahí ya vino pues una caracterización dentro del contexto físico, ¿sí? Y a diferencia de las gigantes más gigantes, que pues tienen características bien similares en términos de las temperaturas de los objetos que los componen, ¿sí? Entonces ahí es donde venía, no sé si esa era la pregunta tuya, pero esa era la caracterización. Eso es lo que está ahí. ¿Sí? Ahí son todos los datos que observan. Sintéticos. Claro, porque yo no sé temperatura de observacionales, y esa era la segunda parte de la tarea, o sea, esa parte todavía no la he solucionado. Aquí solamente estoy hablando de los sintéticos, o sea, ¿cómo yo puedo caracterizar los objetos que quedaron en cada clúster? Pues lo único que tengo de referencia son los sintéticos y sus características, ¿sí? En términos de los colores, que fueron los datos, digamos, que se compararon en los clústeres, y los datos de entrada con que se construyeron, o sea, temperatura y tipo. Es que habíamos entendido que los datos sintéticos ya tenían un poco ese estudio caracterizado atrás. Claro, no, pero ya. Ya voy para allá. O sea, claro, pero yo necesitaba generar una sectorización, precisamente para ver en esos sectores qué características se presentaban desde el punto de vista físico, en particular pues las temperaturas, ¿sí? Una vez se hizo esa tarea de caracterizar qué pasaba en cada uno de esos clústeres, pues vino a solucionar el segundo problema, ¿sí? Y es que, por ejemplo, cuando yo grafico nuevamente esos colores, tengo aquí dos tipos de objetos. Tengo los datos sintéticos, que son los azules que están acá, ¿sí? Son estos azules que están acá, ¿sí? Esos son los datos sintéticos. Y estos son los datos observacionales. De los datos observacionales, yo puedo decir, claro, si están en la misma zona, deben tener características de temperatura similares a los de los sintéticos, ¿sí? Y ahí es donde viene la segunda parte de la tarea. O sea, ¿por qué hice la clasificación? Porque necesitaba ver todos esos datos observacionales y cómo se agrupaban en esas regiones, ¿sí? Y de alguna manera tener un primer vestigio de cómo se deberían estar comportando esos datos observacionales en comparación con los datos sintéticos en los cuales compartían clústeres, ¿sí? Esa era la intención del Camins en ese primer momento fue esa, ¿sí? Ahora, en este gráfico, ¿qué vemos? Digamos, pues digo, a ojímetro, ¿qué vemos? Que, por ejemplo, los punticos verdes, que son los datos observacionales, están muy vecinos a datos tipo 5+5. Entonces uno diría, bueno, ya tengo un primer reconocimiento que espero que sean tipo 5,5, ¿cierto? Pero también se ve un problema, y es que hay datos, por ejemplo, muy dispersos acá, que no, uno diría, bueno, ¿qué tan similar es este objeto a estos sintéticos que se encuentran acá, a pesar de que son del mismo clúster, ¿sí? Entonces ahí venía un problema y era, bueno, ¿cómo voy a ponderar esa temperatura? ¿Sí? Entonces ahí fue donde implementé nuevamente el Camins
pero lo hice de una forma diferente a la que hice durante la charla. La forma en que lo hice fue la siguiente. Por ejemplo, aquí voy a tener datos, este es un ejemplo en R2, ¿no? Los puntos rojos van a ser datos sintéticos y las crucecitas datos observacionales. Entonces yo lo que hice fue decir, bueno, tengo en mi diagrama unos datos sintéticos, de los cuales reconozco muy bien sus temperaturas y tipos, ¿sí? Y lo que yo hago es sobreponer los datos observacionales. Lo que yo hice con el commit fue decir, voy a correr el commit, voy a generar grupos, ¿sí? En este caso, voy a generar 3 grupos. ¿Por qué 3 grupos? Porque hay 3 datos observacionales. Y esos 3 datos observacionales fueron de forma premeditada centroides de esos grupos, ¿sí? Que ahí es donde viene el tema de los centroides. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este clúster, que era un poco lo que decía el profe Julián, pues si ustedes se dan cuenta, ojo, este va a quedar sin elementos asociados, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esos datos atípicos que veíamos en la otra gráfica se iban a salir, ¿sí? De la ponderación. Además de que precisamente los clústeres me daban como un radio medio en que se tendrían que estar moviendo esos valores. Entonces, eso también fue un discriminante, esa distancia. Pero entonces, lo que yo quería decirles es que el clúster, le dije al clúster, listo, hay 3 datos observacionales, entonces hay 3 grupos, son centroides, 2 datos observacionales. Y por ejemplo, acá me dije, bueno, estos están agrupados acá y estos están agrupados acá. Entonces, desde el punto de vista físico, lo que nosotros decíamos era, las temperaturas de cada uno de estos señores, pues deben ser muy similares a la temperatura de este señor. Entonces, lo que hacíamos era, pues, un procedimiento ya muy sencillo, y era tomar el valor medio de esas temperaturas, y la tipología, pues, tomaba de referencia la tipología de esos grupos, de la tipología de estos vecinos que se encontraban acá, teniendo en cuenta los criterios de las agrupaciones anteriores. Y a los solitos, pues, no se pudo hacer nada. O sea, a los solitos no se pudo ponderar temperatura, ¿sí? Y esa fue la tarea, ¿sí? Y ahí fue donde se ponderó la temperatura. Conclusiones: se pudieron ponderar la temperatura de 249 de 514 datos observacionales, los cuales fueron clasificados como gigante o enana, precisamente pues en lo que les comenté. Las variables usadas no dieron cuenta de factores que pudieran estar discriminando objetos tipo 5.3 o 5.3. Se propone para futuros trabajos la ampliación de la grilla de objetos sintéticos, o sea, precisamente tomar más rangos de temperatura que me favorezcan la ponderación de la temperatura de los objetos que no se pudo, ¿sí? Porque son datos observacionales que pues hay que estudiar. Pues, ¿cómo se hace? Pues ampliando el rango de posibilidades en términos de los datos sintéticos que se tomen de entrada. Entonces se propone para futuros trabajos la ampliación de la grilla de objetos sintéticos con el objeto de ampliar la cantidad de objetos, la palabra objetos, al cual se le puede ponderar la temperatura y tipo, ¿sí? O sea, precisamente ampliar la grilla para favorecer que se pueda ponderar la temperatura para más objetos. Y ese fue el trabajo. ¿No habrá otros métodos que te permitan generar datos sintéticos? Porque quizás se puede mejorar también la generación de datos sintéticos, no solamente aumentando la grilla, sino con otro tipo de metodología. No tengo ni idea cómo hacen eso. ¿Cómo generan los datos sintéticos? ¿No? Lo que pasa es que, bueno, eso está basado en lo del artículo de Pariat. Yo, la verdad, no lo revisé mucho en detalle porque digamos que nos afanó más pues sacar los datos sintéticos para comenzar a hacer la caracterización de los datos observacionales, pero los datos de entrada, digamos que dan variables suficientes, lo que les digo, las temperaturas y los tipos, para ampliar la grilla, ¿sí? Hay otra cosa, digamos, que no nombré acá, y fue que no solamente hay estos 10 índices de color, se pueden sacar, si no me falla la memoria, hasta 28, entonces esa podría ser otra forma de hacerlo, involucrar más variables, ¿sí? Ahí, digamos que hay una cosa con la que yo estaba jugando el otro día, y era con componentes principales, porque también el objetivo, por ejemplo, de meter más variables es que te aporten más información. O sea, si hay variables que están muy relacionadas una con la otra, pues no vale la pena meter más variables. Sí, digamos que es un poco el objetivo de trabajar con las variables que uno vea que sí le están aportando algo nuevo, en este caso que sí están discriminando. Y lo otro que yo estaba pensando era algún modelo de regresión, pero tendría que ser multivariado, porque precisamente pues los datos de entrada serían, en este caso, los 10 colores, pero los de salida tendrían que ser datos, por lo menos dos datos de temperatura, 2 datos cuantitativos y 2 datos cualitativos, que serían los de
los del tipo, sino que no quise jugar con eso precisamente porque, como se pueden dar cuenta, hay regiones donde están muy mezclados los datos gigante, gigante y enana, enana. Entonces, preferí con los clústeres jugar a precisamente ver en qué sectores podía discriminar claramente los tipos y, bueno, hacer la caracterización como se hizo. No tiene nada que ver. Pero, ¿qué relación hay entre una gigante y una enana? ¿Por cuándo una estrella deja de ser enana y pasa a ser gigante? Pero, Sí. pues, sí, pero ¿qué relación Esto. hay? ¿Es 10 veces más grande la gigante de la enana? Sí, la proporción. La No, proporción. no es una relación lineal, no es una relación lineal, pero aquí más o menos está la idea, ¿sí? Estos son de baja masa, estos son los tipos enana, ¿sí? Y esta es lo que se llama una secuencia principal, ¿sí? La secuencia principal que da, pues, la vida de las estrellas, ¿sí? Las estrellas cuando están naciendo, cuando son jóvenes, se encuentran en esta zona, ¿cierto? Comienzan, pues, a crear, O sea, acumular todas se van a materia. ser gigantes. En algún momento sí. ¿El Sol va a ser gigante? Sí. Eso de enana y gigante. Pues esa es la predicción, ¿no? Que se van a tragar Exacto. todos los planetas. Joven y vieja. Exacto. O sea, esto es una ruta de vida. Ajá, sí, exactamente. Lo que está por debajo del 1 son enanas. Lo que está Esa es por como encima sí, son ¿cómo se llama eso? Exacto. Y el 1 es el sol, que es el punto de contacto. Pero entonces es como una ¿El Sol es enana? puede ser, sí, yo entiendo que no es lineal, pero como El Sol es una enana. Sí. Sí. Exacto. Me da curiosidad. De porque era Porque enana. enano uno pensaría que se quede enana, pues digamos, quiero decir, como la No. vida No. tiene esperanza. Pero Sí, todas las estrellas tienen ese ciclo. No. Hay unas que terminan. Aquí hay supergigantes. Ay, las de acá se me olvidó el nombre, pero son que se mantienen como nebulosas, ¿sí? Ya cuando se acretan y cuando hay una masa crítica, que eso se llama masa de Jeans, ya entra en esta zona que es la de secuencia principal. Sí, pues porque las estrellas son, no sé cómo suena esto, pero las estrellas son polvo, ¿sí? O sea, para que sea estrella tiene que esa materia acretarse y necesariamente generar una masa crítica para que se genere el cuerpo. ¿Sí? Lo que uno llama una estrella, ¿sí? Pero eso es, digamos, un proceso físico con unas condiciones bien definidas. Ahí está lo de la masa de Jeans. ¿Señor? ¿De cuántos años? Uf. Entonces, ¿cómo decir que el Sol ya casi se va a morir porque está en su etapa ya madura? Sí, pero ya se va a morir, son 4000 años por lo menos. O sea, Mi hija estudia geología y entonces ahora ella, es chistoso porque se hace un año. Sí. Sí, exacto. Nada. Sí, son unidades en muchas Pero cosas de estamos gigayears, hablando o sea. de matemáticas como muchos resultados o muchas de las matemáticas que nosotros conocemos tienen cientos o miles de años, ¿verdad? Entonces, hablar de 100 años, por ejemplo, hace poco con lo de la conjetura de Riemann, la hipótesis del continuo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no, eso no tiene, no tiene ni 200 años, creo, de haberse. Entonces eso no es nada, es muy poco tiempo. Entonces dice mi esposa, no, y pregúntale a una geóloga, pregúntale a tu hija, para que vea qué dice. Esos 200 no son nada. O sea, Nada, absolutamente. el tiempo en astronomía es muy poquito. Supremamente poquito. Bueno, muchas gracias. Preguntas, chicos, María Carmela. Muchísimas gracias, de verdad, muy chévere. Muy interesante. Además, creo que todo esto que hemos estado hablando en los últimos meses, quizás, de este año, sobre el análisis de datos, esto es una cosa que, mejor dicho, Sí, es que ahí está. Lo que hablábamos un Allí poco está. con el tema de la justificación del grupo de investigación, yo decía Mario, es que me parece que a pesar de que